Bien, este ya es nuestro último video sobre el libro de Zizek. Vamos a cubrir el epílogo, que es muy corto, y me voy a centrar principalmente con las tres conclusiones que enfatiza Zizek. Y al final del video van a encontrar también la guía del trabajo final. Bien, hay un par de asuntos pendientes que les quería comentar. El primero es que ya están las notas de primer corte corregidas y las de segundo corte subidas. Eso está en el CIAR. Las de primer corte ya tienen el cálculo de todas las mini reseñas juntas y las del segundo corte ya tienen el bono de, del taller de Zizek para los que subieron el video de Instagram. Eso lo vamos a hablar mejor el viernes, que puedan revisar sus notas como en conjunto y eso, pero es para que tengan eso en mente. Este viernes también deben entregar los dos diarios de lectura, pues tienen todo el viernes para entregarlo, pero si es, no, pues no voy a dar más días de plazo, ya les avisé con suficiente tiempo de anterioridad, se los he insistido al comienzo de cada libro que lo mejor es que se lo lean de corrido y luego si se lo lean lento, etcétera, etcétera. Espero que hayan hecho eso y pues para los que no, por favor vean los videos en donde explico cómo hacer el diario de Riff y cómo hacer el diario de Zizek. El epílogo de sobre la violencia, que ya es la última parte del libro, pues comienza con un recuento como de lo que Zizek ha hecho a lo largo del libro. Pues si yo fuera a entrar en cada uno de estos puntos extensamente, nos demoraríamos demasiado. Entonces, por eso, como les decía al principio, me voy a enfocar simplemente con las tres conclusiones principales a las que llega Zizek en el libro. Pero para que lo tengan a la mano, aquí he puesto como las claves de lectura que Zizek mismo da para volver sobre esos capítulos que ya hemos leído. Entonces, por ejemplo, dice que en la introducción su propósito es denunciar la falsa antiviolencia contemporánea, especialmente como esa antiviolencia que viene inscrita en muchos discursos políticos de las democracias liberales en Occidente. Primer capítulo ya pasa a denunciar el rechazo a la violencia subjetiva mientras se hace uso de la violencia sistémica. Entonces mirar esa asimetría o esa disparidad entre los dos tipos de violencia pues es un punto de partida muy importante para Zizek porque de repente nos vemos confrontados con unas escalas de la violencia que nos hacen interpretarla de manera muy distinta. El segundo capítulo, pues ya el objetivo es indicar la causa de la violencia, el miedo al prójimo. Entonces, es un capítulo que se enfoca mucho en cómo es posible como hacerle daño a aquel que está próximo, al prójimo, por eso, ¿cierto? Entonces tiene que ver con cómo formamos el concepto del otro y por qué en las sociedades contemporáneas el concepto del otro ha estado tan diluido. En el capítulo 3 pues pasa a mostrar la violencia simbólica como más brutal que la violencia subjetiva. Puede que sea como el capítulo estrella de todo el libro, de verdad es como la intuición más fuerte que tiene Zizek y es mostrar que entre la escala pequeña individual de la violencia subjetiva y la escala estructural de la violencia sistémica, pues hay una escala que media entre las dos, que es la escala de la violencia simbólica, que, que está inherente en el lenguaje de una sociedad y en el sentido común que tiene. El capítulo 4 ya es donde más ricos son como los ejemplos. Entonces pasamos a ver caricaturas, estallidos, caos y ataques terroristas, en fin. Pero todos estos son ejemplos de los que Zizek luego va a nombrar como violencia reactiva o violencia ciega. Y es como una violencia que se da en el límite del sistema, pero que no logra transgredirlo o traspasarlo, pero que se manifiesta explosivamente. En el capítulo 5 ya el intento es señalar la tolerancia como el fundamento ético de la ideología capitalista. Entonces hemos visto que Zizek es un crítico férreo de la tolerancia como paradigma ético,
principalmente porque le parece que la tolerancia nos deja en una antinomia, es decir, en una sin salida entre dos opciones igualmente malas, ¿cierto? Por un lado, simplemente infantilizar a los otros porque nos da miedo herirlos, o por otro lado, caer en un relativismo cultural chambón en el que creemos que todos los modos de vida son igualmente válidos y compatibles entre sí. Finalmente, el capítulo 6 es tal vez el más difícil de procesar, pues es una reivindicación de la violencia divina, que es la que se contrapone como a la violencia ciega o reactiva, porque se trata de una violencia emancipatoria. Entonces, a pesar de que es un acto brutal de violencia, em, pues su efecto y su resultado en últimas es emancipador políticamente. Y eso para Zizek pues muestra una distinción importante que hacer con respecto a la violencia. Entonces, ese es como el recorrido a grandes rasgos de los capítulos del libro, y les recomiendo mucho utilizar esas claves de lectura para volver sobre esos capítulos, a ver si algunos ya lo pueden mirar como desde otra perspectiva más enfocada. Y finalmente en el epílogo, entonces lo que nos va a importar son tres conclusiones a las que llega Zizek, y yo sugiero que tal vez pueda haber una cuarta conclusión. Bien, la primera conclusión es la siguiente. Designar a la violencia como mala la mistifica. Peor aún, es el punto cero de toda una serie de normalizaciones que acompañan esta indignación. Un ejemplo palpable de esto, lo traigo ahí en la diapositiva, son los chalecos amarillos que aparecieron en Francia el año pasado. Los chalecos amarillos son un grupo como de marginados, es decir, de trabajadores que no son profesionales, de inmigrantes, de gente que no tiene pensión, de gente que se quedó sin trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, como toda esta gran masa de trabajadores alienados que tienen las sociedades contemporáneas, pues en Francia se organizaron bajo el nombre de chalecos amarillos y salieron a protestar masivamente a lo largo del año pasado, y protestaban de una manera particularmente brutal y violenta. Entonces, hay muchas imágenes como esta que están viendo de esas protestas de los chalecos amarillos, barrios enteros de París que fueron vandalizados y destruidos, filas enteras de carros quemados, carros de policía envueltos nada, etcétera, etcétera. Entonces hubo mucha violencia subjetiva en esas protestas de los chalecos amarillos. Pero primero, los chalecos amarillos siempre insistían que esa violencia era necesaria para que fueran reconocidos como actores políticos legítimos, que si hubieran hecho una marcha cualquiera común y corriente de un solo día denunciando X o Y interés, pues eso no hubiera tenido realmente el efecto que tuvo este tipo de protestas que hicieron prolongadas y duraderas y extremadamente violentas en este tipo de ciudades. Entonces, acá aparece algo que es muy importante para continuar con el resto del libro, y es que si uno de entrada rechaza la violencia como mala, es porque uno ya cayó en un juego muy grande de una serie de normalizaciones que están acompañando ese juicio moral de mala. Y es que, por ejemplo, uno ya cayó en la normalización de que existan este tipo de marginados y alienados en una sociedad. Entonces uno ya normalizó la violencia sistémica, y encima, si uno frente a este tipo de imágenes, lo primero que se le viene a la cabeza es decir que esa no es la forma, que ellos son unos vándalos, que son unos violentos, pervertidos, etcétera, etcétera, pues uno ya cayó en otra violencia, que es la violencia simbólica inherente al lenguaje. Entonces, esto es como una técnica muy común en la retórica de medios de todos los países, y es simplemente que cuando hay un estallido, hay un brote de violencia o hay una protesta o hay un paro, etcétera, pues de repente toda violencia rápidamente se interpreta como mala sin buscar una razón más allá. La segunda conclusión
es la siguiente. Ser realmente violento, es decir, violentar al sistema mismo, es tremendamente difícil. Por eso a lo sumo se experimentan brotes de violencia ciega, impotente y reactiva, estallidos, caos, disturbios, ataques terroristas, interrupciones, paros. La violencia emancipadora, transformativa y activa es rara e imprevisible. Entonces, es muy común, digamos, reducir la violencia a su expresión subjetiva, ¿cierto? Y su expresión subjetiva es simplemente como esta violencia considerada en su encarnación más palpable y concreta, y es unos individuos haciéndole daño a otros individuos o a otros objetos, etcétera, etcétera. Pero, dice Zizek, ser realmente violento no es simplemente ser violento en un nivel subjetivo. Digamos, ser realmente violento implicaría violentar también, digamos, un marco simbólico o sistémico que uno está intentando destruir o dañar. Entonces, en ese sentido, es mucho más violento Gandhi, que es el ejemplo que está ahí en la foto. Gandhi es mucho más violento que cualquier encapuchado que tira papas bombas y cócteles Molotov en una protesta. Y es curioso porque Gandhi es, digamos, un paradigma del pacifismo y de la no violencia política, pero justamente es porque se lo evalúa en términos de violencia subjetiva. Pero si uno mira el movimiento político que lideró Gandhi en la India colonial de, de comienzos del siglo XX y mitad del siglo XX, pues uno se sorprende porque realmente fue un movimiento increíblemente violento, pero a nivel simbólico y sistémico. Así hubiera sido un movimiento pacifista a nivel subjetivo, a nivel simbólico y a nivel sistémico, fue un movimiento increíblemente violento que hizo la guerra de muchas formas contra el sistema colonial británico. Entonces, muchas de las formas de esa violencia se expresaban simbólicamente. Entonces, por ejemplo, con la adopción de las costumbres tradicionales de la India, como el hinduismo, las maneras tradicionales de vestir y de hacer agricultura, etcétera. Todo eso las reivindicó Gandhi y, y alejó un poco la política como de su occidentalización o de su colonización. Y a nivel sistémico, pues el movimiento político de Gandhi también lideró un montón de acciones que perjudicaron mucho al sistema colonial británico, principalmente a nivel económico. Es decir, lo que más temían los ingleses con Gandhi, más que fuera un movimiento político como revolucionario o violento a nivel subjetivo, temían mucho como los efectos sistémicos que podía traer, que por ejemplo una de las cosas que hizo Gandhi y que fue increíblemente efectiva en su movimiento fue, eh, digamos, impulsar una serie de vestimentas tradicionales de la India que se podían fabricar ahí mismo. Había toda una industria textil colonial que tenía como un gran mercado a sus propias colonias. Entonces, cuando millones y millones y millones de personas empezaron a adoptar estas prácticas tradicionales de vestimenta, ese mercado textil se desplomó y eso fue una de las cosas que más alertó a las autoridades británicas con respecto a Gandhi. Y lo perseguían como si fuera un revolucionario de fusil como el Che o algo por el estilo. Y era alguien que lideraba un movimiento no violento, pero uno ya ve que esa no violencia se está leyendo muy ingenuamente solo a nivel subjetivo. Ya cuando uno le introduce los niveles simbólicos y sistémicos, uno se da cuenta lo violento realmente que fue el movimiento de Gandhi políticamente. Fue violento en este sentido más profundo que identifica a Zizek, que es una violencia contra el sistema mismo. No solamente contra los individuos que encarnan ese sistema, como los soldados particulares del ejército británico o los edificios particulares del colonialismo, sino justamente a nivel simbólico, en las prácticas del lenguaje y del sentido común,
y a nivel sistémico, en el nivel ya económico-político. Y en esos dos niveles, pues uno no podría llamar a Gandhi un pacifista, sino que fue una violencia real en ese sentido, no simplemente una violencia reactiva. Y por eso Zizek hace esa distinción, ¿no? No es lo mismo estos estallidos ciegos, impotentes y reactivos de violencia como los que uno ve como en la mayoría de jornadas de protesta que hay en Colombia, en un sentido muy leve, están plagadas de ese tipo de violencia ciega, impotente y reactiva, ¿no? O sea, gente descargando su furia contra el ESMAD o contra las paredes o contra edificios del gobierno, como si realmente estuvieran violentando algo. Ese es el punto de Zizek. O sea, si uno quiere ser realmente violento, uno no se conforma con la violencia subjetiva, sino que uno busca también violentar o dañar las estructuras simbólicas y sistémicas de una sociedad. La tercera conclusión es la siguiente. La violencia es ambigua. Una violencia subjetiva en reacción a una violencia sistémica es legítima y viceversa. La ambigüedad es mediada por la violencia simbólica. Entonces, es muy fácil ver cuando hay un caso lo suficientemente complejo como una violencia que a nivel subjetivo parece muy evidente quién es el culpable y hacia quién debería estar dirigido la indignación o la rabia, etcétera, de repente a nivel simbólico y a nivel sistémico ya no es tan claro. Un ejemplo cercano a nuestro contexto de algo así eh, es, por ejemplo, el escándalo de los falsos positivos durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Los falsos positivos eran jóvenes que secuestraban, los asesinaban extrajudicialmente, les ponían ropa de guerrilleros y los hacían pasar por bajas de combate para inflar las cifras. Se calcula que hay entre 5.000 y 10.000 falsos positivos y tal vez más porque esto es una práctica que no ha cesado eh, en el país, se ha disminuido, se ha mitigado, pero aún hoy en día aparecen casos de falsos positivos y esa violencia brutal a nivel subjetivo pues no se interpretó de la misma manera a nivel simbólico y a nivel sistémico. Y eso es muy raro. Y eso muestra muy bien porque la violencia es ambigua como todo el tiempo cuando uno ya está mezclando estas distintas escalas. Porque de repente esa crueldad absurda a nivel subjetivo se procesó a nivel simbólico de una manera muy distinta. Es que incluso una de las mismas declaraciones del expresidente Uribe fue es que ellos no estaban recogiendo café, como quien dice que así no hayan sido guerrilleros, pues se merecían su muerte porque alguna otra cosa habrán estado haciendo. Y a nivel sistémico, pues también se normalizó de una manera muy rápida, porque esto no fue un escándalo político que salpicara realmente la carrera de alguien de manera profunda, pues a tal punto que Uribe pues gozó de dos términos como presidente y su sucesor, Juan Manuel Santos, que también gozó de dos términos como presidente, era justamente el ministro de Defensa en el momento que estalló el escándalo de los falsos positivos. Entonces, aquí tenemos un caso donde fácilmente un acto abominable a nivel subjetivo, como asesinar extrajudicialmente a jóvenes para inflar cifras de combate, se vuelve un acto dudable a nivel simbólico y se vuelve un acto simplemente normalizado a nivel eh, estatal, estructural, pues, porque se interpreta como una violencia necesaria para ese momento del país. Tal vez hay una cuarta conclusión que Zizek no menciona, pero que a mí me parece muy importante revisar y es esta de que cuesta más energía mantener un sistema que romperlo.
Y dice Gigi que a veces lo más radical que uno puede hacer es no hacer nada. Hay un ejemplo muy patente de eso ahorita durante la pandemia y es que los niveles de polución en las zonas más industrializadas del mundo, en este caso de la diapositiva, pues es solamente un mapa de China, pero este mapa se replica en todo el mundo, es las zonas que más contaminación tenían, que están ahí en amarillo, naranjo, rojo, pues de repente ya no presentan los mismos niveles de contaminación solo unos días después. Y eso se suponía que era un imposible. Para las coordenadas políticas de hace unos meses, de tener el sistema hiperglobalizado, hiperconectado, hipereficiente, hiperfinanciarizado del capitalismo era un imposible. Eso no se podía hacer. Y sin embargo nos tocó hacerlo por la cuarentena y para evitar este virus y de repente vimos lo fácil que se puede deshacer el sistema si simplemente no se hace nada, si todo el mundo se queda en casa, si paran los buques transatlánticos, si paran los aviones, si para el comercio pueril, si para todo, pues para el sistema mismo y comienza a resquebrajarse muy rápidamente, a tal punto que hay países enteros donde simplemente se vuelve inconcebible para el sistema porque no hay manera de que la gente pueda parar. Y eso revela muy rápidamente una cantidad de desigualdades y disparidades de este sistema económico mundial. Y es que el caso de Colombia en ese sentido no es excepcional. Aquí de repente quedaron millones de personas desamparadas de un momento a otro porque todas dependían del diario y si ya no pueden salir de casa pues no tienen mucho que hacer para ganar ese diario, para poder comer. Entonces el sistema ni siquiera podía parar 2 semanas, ni siquiera podía tomarse 2 semanas para que el virus pasara porque ya se desestabilizaba por completo y apenas estamos viendo la punta del iceberg de los efectos nocivos que va a tener esta pandemia para el sistema. Esto no significa que el capitalismo se vaya a acabar, ni mucho menos, para nada. No estamos ante la próxima revolución mundial, pero sí muestra muy bien algo muy excepcional y algo que se creía imposible, y es que sí, sí puede parar, y parar de un día a otro trae consecuencias notables de un día a otro. Y una de esas más notables es, por ejemplo, la reducción en polución, que ni los acuerdos de París del 2015, ni las Naciones Unidas y todos sus tratados ecoamigables y a favor del medio ambiente, ni siquiera la mismísima Greta Thunberg ha logrado producir lo que produjo esta pandemia para la polución. Obviamente esto es una cifra temporal, porque bien sabemos que cuando ya se mitiguen los efectos de la pandemia, pues esos niveles de polución aumentarán de nuevo, porque la gente volverá al trabajo y la producción recomenzará, pero nos ha mostrado muy bien en un momento muy particular cómo de repente, sin hacer nada, el sistema mismo comienza a quebrarse. Y eso para Zizek es muy diciente porque a él le fastidia mucho lo que él llama la pseudoactividad, ¿sí? El pseudoactivismo o la pseudopolítica, y es creer que uno puede lidiar simplemente con los problemas políticos sin pasar por este tipo de escalas simbólicas o sistémicas. Bien, el trabajo final de Sobre la Violencia, como les comentaba en un email anterior y como vimos un poco en la sesión de Jitsi del viernes pasado, yo les conté que ya el trabajo no es necesariamente una reseña. Tienen de hecho 4 opciones para hacer ese trabajo sobre la violencia, ¿cierto? La primera modalidad pues sigue siendo la reseña escrita, los mismos criterios de la guía anterior aplican y la entrega se hace individual.
Entonces, si quieren volver a revisar la guía de reseña que yo les había mandado, está en la carpeta de Google Drive y aplican los mismos criterios, 1500 palabras, que no sea un resumen, que logre abarcar el texto, etcétera, etcétera. La segunda modalidad que pueden emplear para entregar el trabajo final es hacer un análisis de caso escrito de 1500 palabras que también se entrega individual. Ya les voy a explicar cómo hacer un análisis de caso. La tercera modalidad implicaría hacer un análisis de caso audiovisual, un video corto de 5 a 7 minutos. Se entregaría por Instagram TV y con la misma etiqueta de la vez pasada que hicimos el taller. Y la última modalidad es igualmente el análisis de caso audiovisual, un video de 5 a 7 minutos, pero esta vez lo pueden hacer en grupo de máximo 3 personas y también lo suben con la misma etiqueta de la vez pasada, propedéutica de textos 2020, todo pegado. Ahora, ¿cómo se hace un análisis de caso? ¿Qué es lo que estoy entendiendo aquí por análisis de caso? Lo primero, clave, crucial en este análisis de caso, es que presenten un caso propio de un acontecimiento violento que no aparezca como ejemplo en el libro de Zizek. Listo, necesito que busquen ejemplos más actuales o ejemplos más viejos, como ustedes quieran, pero el punto es que tienen que buscar un caso por su cuenta. Después de escoger un caso por su cuenta y de describirlo bien hasta un punto, pues tienen que pasar a analizar el caso desde las tres escalas de violencia: subjetiva, simbólica y sistémica. Entonces tienen que asegurarse de que sea un caso que les permite revisar esas tres escalas. Eso significa que eso ya filtra un montón la cantidad de casos en los cuales ustedes se podrían enfocar, porque no se trata simplemente de una anécdota chiquita, sino de un caso complejo que se puede analizar relevantemente desde esas tres escalas. Y ese sería todo el trabajo del análisis de caso. Entonces uno presenta el caso y ya después uno lo analiza a la luz de estos conceptos de Zizek. Entonces es muy importante que el lector entienda o la audiencia entienda que este producto que ustedes van a entregar, este análisis de caso que van a entregar o esta reseña que van a entregar, pues es para una audiencia que no conoce el libro. Listo. Yo he sido muy insistente en esto a lo largo del semestre. La única prueba que tiene un texto es saber si se puede entender y comprender más allá del autor que lo escribió, y lo mismo pasa en un video. ¿Quién puede entender un video que ni siquiera el mismo productor puede entender? Pues muy pocas personas, ¿cierto? Entonces tienen que pensar un montón en eso, tanto si están escribiendo la reseña como el análisis de caso, o si están haciendo el video, tienen que mantener eso presente todo el tiempo. Le están hablando a una audiencia que no conoce a Zizek. Entonces una explicación y definición mínima de esos conceptos se vuelve muy importante.